Hola jóvenes, me da mucho gusto que estés otra vez platicando conmigo y estés visitando mi canal, que prácticamente es tu canal, puesto que lo hice especialmente para ti, que estás estudiando, que estás dentro de tu universidad y que muchas veces no sabes a dónde recurrir para saber determinados temas. Por supuesto que tú ya estás por salir y estás revisando cómo hacer tu tesis y me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Insisto, esto lo hice exclusivamente para ustedes, para que no tengan problemas, no se sientan solos y sepan cómo tienen que trabajar con respecto a su tesis. Ya en videos pasados platicamos acerca de lo que es el protocolo de tu investigación y que en todas las tesis debe de llevar, y que ese es el capítulo 1, aunque no lo anotes en tu tesis. Eso no se dice, pero recuerda, es tu capítulo 1. Ahorita vamos a hablar con respecto a lo que es tu capítulo 2, todo lo que es el marco teórico. Toda la teoría que vas a anotar, toda la teoría que tienes que investigar antes de platicar, si eres arquitecto, de tu terreno donde vas a construir el edificio que estás proponiendo. Antes de hablar de tu terreno, toda la investigación va en este capítulo, ¿ok? Capítulo 2. Capítulo 2. Toda la investigación va aquí. Y como es investigación, quiere decir que estás buscando fuentes donde puedas abordar los temas que tú requieres para tu investigación de tu tesis. Por tal motivo, no se te olvide anotar en qué libro lo viste, en qué revista, etcétera, y lo tienes que anotar al pie de cada párrafo, de acuerdo a la institución APA, que también lo platicamos en videos anteriores, que es lo que más se utiliza en investigaciones y que es lo más fácil, así de pa' pronto. Ok, estamos capítulo 2, en donde vas a iniciar con las palabras claves. No en todas las universidades te lo piden, pero recuerda, mientras más concreto sea o más desarrollado, perdón, la palabra correcta, mientras más desarrolles la investigación es mejor, porque así menos tendrás problemas de que te regresen todo lo que has estado leyendo e informando. ¿Qué es las palabras claves? Las palabras claves es un apartado en donde tú solamente vas a escribir 3 o 4 palabras que van a ser el soporte de toda tu tesis, ¿ok? Haz de cuenta que si yo voy a hacer techos verdes, pues entonces voy a poner jardines, techos verdes, ecotecnias, reciclados, cosas así de las cuales el lector y tú, sobre todo tú, te van a ubicar y que no te salgas de tu tema de tesis. Porque muchas veces cuando comenzamos a investigar se nos hace fácil acumular y acumular y acumular información y luego perdemos el rumbo de nuestra investigación. En cambio, las palabras claves nos va a permitir recordar de qué se trata. Y si yo voy a comenzar a leer tu tesis, cuando veo las palabras claves, ya voy a entender de qué se trata. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar a trabajar con respecto a lo que son tu marco teórico. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ya sabes que debes de poner capítulo 2, todo es con romano, el capítulo 2, entonces cuando vas a comenzar a trabajar y vas a poner títulos, tienes que poner el número 2 del capítulo y después un punto y el número 1 donde es el primer tema, ¿ok? En este caso vamos a hablar de antecedentes, ¿ok? Insisto, pones número 2
que significa capítulo, y pones número 1, que significa los temas que vamos a abordar, que en este caso son los antecedentes, ¿ok? Y si voy en estos de antecedentes son varios subtítulos, entonces es 2.11, otro tema sería 2.12, otro tema sería 2.1.3, porque es el tercer tema que estamos hablando. Insisto, constante es el 2, que significa capítulo, el siguiente 1, que significaría el primer tema, que son antecedentes, y después vienen los subtítulos, que en este caso vamos a hablar de los dos primeros temas importantes de nuestra tesis. El dónde está, dónde se va a ubicar, que es la ciudad, y el siguiente tema que nos referimos a el edificio al que va a pertenecer, ¿ok? Si yo estoy haciendo una escuela, pues entonces, y la estoy haciendo en Córdoba, Veracruz, en México, entonces tengo que hablar de Córdoba y de las escuelas que estén relacionadas al tema que yo estoy hablando, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Voy a comenzar de hablar de Córdoba. Insisto, son antecedentes. Pueden ser antecedentes históricos. Puede ser, en este caso, los antecedentes de la ciudad. Voy a hablar dónde está ubicada Córdoba, en qué parte de la República Mexicana está Córdoba. En este caso estoy hablando de Veracruz, que ahí está en el estado de Veracruz. Entonces tengo que hablar un poquito de dónde está ubicado. Voy a hablar de un poquito de historia de Córdoba para que todo el mundo sepa en dónde, cómo es muy antigua, es moderna, quién la fundó. Todo eso que vamos a hablar de poquito de historia o de antecedentes va a ubicar a tu lector de en dónde vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos que platicar, insisto, dónde está Córdoba, un poco de historia de Córdoba, la demografía de Córdoba, cuánta gente hay, qué tipo de gente hay, es joven, es vieja, son muchos niños, etcétera. ¿Por qué? Porque también a ti te va a ayudar mucho para ver si es viable el lugar con respecto al proyecto que quieres hacer, ¿no? A lo mejor es un lugar, una ranchería, y tú quieres hacer un hotel de 5 estrellas. Entonces, como no conoces la ciudad, pues tú crees que puede funcionar, y cuando ya empieces a ver la demografía, la historia, el lugar, etcétera, te darás cuenta si es o no es viable el proyecto que tú estás proponiendo en ese lugar, ¿ok? Tengo que hablar también de las viviendas, cómo son, cómo están construidas, si son de concreto, si son de adobe, si son de teja, si son de techo de láminas, si son de techo de concreto, si son modernas, si son antiguas, etcétera. Entonces, todas esas cosas súper importante. La educación, ese pueblo es analfabeta o todos son estudiados, o qué tipo de pueblo es. Insisto, tenemos que hablar todo lo que es la demografía, ¿ok? Tenemos que hablar del nivel socioeconómico de la ciudad, insisto, ver si es nivel socioeconómico alto, si son rancherías, si se dedican a la siembra de caña, si se dedican a la pura siembra del café, si son trabajadores de una empresa, como acá en Orizaba, donde yo vivo, muchos trabajan en la cervecería Moctezuma, donde hacen la cerveza superior, etcétera. Entonces, importante saber todo lo que significa la ciudad de Córdoba. Importantísimo, el clima.
si llueve, no llueve, cuántas veces al año llueve, qué capacidad de lluvia hay, si nada más son pequeños aguaceros, no, todo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ti a darte cuenta que si no llueve, pues necesitas buscar de qué manera vas a ahorrar agua para que no te falte al edificio, ver, recuerda, súper importante y antes de que se me olvide, siempre piensa que todo proyecto que vas a realizar sea sustentable, ¿ok? En mi caso, perdón, no era necesario que fuera sustentable, pero de acuerdo a que ya nos estamos acabando el mundo, tú debes de hacerlo ya sustentable. Te guste o no te guste, tiene que ser ya sustentable, ¿ok? También tienes que saber qué flora, qué fauna, perdón, no podemos acabarnos el ecosistema, necesitamos sembrar árboles y tiene que ser de acuerdo a la región. No puedes poner cualquier flor, cualquier fauna. Tienes que saber las de la región para que al día de mañana continúen esos árboles con vida. Si no, los vas a plantar y al poco tiempo ya no van a funcionar, se van a morir, etc. Entonces, muy importante que sepas en qué debes de poner la flora y la fauna de acuerdo. Por eso la investigación. Entonces, también tienes que poner el equipamiento urbano, súper importante. Toda lo que es la infraestructura también es de mucha relevancia, que tienes que anotar qué tipos de servicios hay, qué tipo de transporte debes de poner. Todo eso va relacionado a la ciudad, ¿ok? Y así de rapidito, para no hacerte perder más tiempo, lo mismo en antecedentes tienes que hablar de tu edificio, ¿ok? En este caso te he puesto el ejemplo que estamos hablando de escuelas. Entonces yo tengo que hablar qué es una escuela. Obviamente que tú sabes que es una escuela y se te va a parecer, ay, qué exageradita, ¿no? Pero a lo mejor en tu tema y no, a lo mejor me estás hablando de un parque de bolsillo, yo a lo mejor ni sepa qué significa un parque de bolsillo. Por tal motivo, tú me tienes que educar y darme un antecedente de qué es un parque, para que yo sepa que hay diferentes tipos de parques, diferentes vegetaciones, etcétera, etcétera, hasta llegar al parque de bolsillo. Lo mismo, entonces, hablamos de antecedentes, de qué es una escuela, qué diferentes tipos de escuelas hay, lo mismo que te platiqué de parques, como para quiénes son. En este caso habíamos comentado que yo iba a hacer una escuela para personas con incapacidades. ¿Cómo son las incapacidades? ¿Qué es una incapacidad? A lo mejor no sé qué es una incapacidad, entonces tengo que ubicar a mi lector todo eso con respecto a mi primer capítulo, perdón, mi primer tema del capítulo 2, que son antecedentes. Espero que te haya servido, mijito, mi hermosa niña, espero que también te haya servido a ti. Recuerda que estoy contigo y mi nombre es Almadelia Fuentes Rodríguez, soy tu amiga y muchas gracias porque me visitas. Nos vemos para la próxima. Seguimos platicando para la próxima con respecto al capítulo 2, ¿ok? Y seguimos chambeando. Nos vemos, mis amores.